Entonces, gracias, bienvenidos por estar en la sesión de hoy. Vamos a ver un poco lo que es el tema legal de las empresas. Estamos en Guatemala. Nosotros tenemos un tanto diferente, ¿verdad?, la forma de trabajar las empresas a lo que es general en otros lugares. Nosotros nos regimos por un código que se llama Código de Comercio en Guatemala y ahí se establecen los tipos de empresas que existen. El curso se llama Inicia y Mejore su negocio. La idea es de que todas aquellas personas que tienen una empresa o que piensan empezar con una empresa se decidan por el tipo que más le convenga, ¿verdad? Porque sabemos que puede ser una empresa individual o sociedad, pero tiene también sus ventajas y desventajas, situaciones que vamos a ver acá. ¿Qué buscamos con este tema? Hay algunos objetivos que perseguimos con el tema de la legalización de las empresas, y uno de ellos, como les decía, es explicar las ventajas y las desventajas de cada forma jurídica en Guatemala. Nosotros tenemos 6 tipos de sociedades que vamos a ver un momento, y tenemos la empresa individual. Cada una de ellas, por supuesto, tiene sus propias características. Entonces vamos a explicar lo que son ventajas y desventajas de cada una de ellas. También vamos a ver lo que es, vamos a tratar de seleccionar, o buscamos que ustedes seleccionen la forma jurídica apropiada para cada una de sus empresas. Podemos tener una individual y también podemos pertenecer a una de las sociedades que existen aquí con nosotros. Otro objetivo es definir las responsabilidades legales que se aplican a sus empresas y el seguro que necesitan. Aquí con nosotros en Guatemala pues no es obligatorio un seguro, sin embargo es necesario, ¿verdad?, en algunos tipos de empresas por los riesgos que se corren. Entonces, las responsabilidades legales implican principalmente responsabilidades con trabajadores, la parte laboral y también la parte tributaria, que son las dos principales responsabilidades que toda empresa debe tener. Por supuesto, hablamos de empresas formales. Aquí con nosotros, pues el más del 60% está en el sector informal. Pues estas empresas pues no siguen todos los lineamientos legales que deberían de tener, pero nosotros necesitamos que cualquier tipo de negocio que nosotros establezcamos sea de manera legal, y por supuesto eso implica ciertas responsabilidades. Entonces el tema es organización y gestión de una empresa de manera general. Aquí pues hay algunos lineamientos, algunas situaciones que debemos definir antes de empezar el negocio. Una de ellas es el costo de iniciar y registro de su negocio, es decir, el costo que implica cada una de las las empresas, la parte de los documentos, el proceso que se lleva para poder iniciar, y también hay ciertos pasos a seguir, ¿verdad?, para poderla registrar. Aquí con nosotros pues, la institución que registra las empresas se llama Registro Mercantil. Ahí es donde se hace el proceso para poder empezar cualquier negocio a registrar y sacar la patente de comercio. Además está la Superintendencia de Administración Tributaria, que es donde debemos inscribirnos por el tema tributario, entonces se llama SAT. Entonces necesitamos definir eso antes de empezar el negocio. También tenemos que saber y buscar la simplicidad. ¿Cuál es más fácil de colocar? ¿Cuál es más fácil de empezar, si es una individual o una sociedad? Por supuesto que siempre va a ser más fácil una individual, ¿verdad?, porque las sociedades llevan también ciertos procesos. Entonces también necesitamos que ustedes identifiquen la simplicidad que conlleva la administración de cualquiera de las empresas que están acá. Por supuesto tienen un riesgo financiero. La inversión que nosotros colocamos, bien sea personal o sea de socios, corre un riesgo, porque si la empresa no funciona, ¿verdad?, este dinero se puede perder, y esa es parte de lo que todos como empresarios debemos de saber. También tenemos que buscar o ver la forma o la posibilidad de hacerlo con socios. Hay ciertas sociedades que nos permiten trabajar desde 2 personas hasta un número infinito, ¿verdad? Hay sociedades que nos permiten tener muchos socios. Entonces, esa posibilidad existe también porque muchas veces no tenemos el dinero suficiente para poder empezar. Entonces, existe la posibilidad de incluir a otras personas a la sociedad, al negocio. También está la forma en la que se toman las decisiones. En la empresa individual, pues uno toma la decisión, ¿verdad?, y al final si pierde o gana, pues es cuestión de uno como propietario. Sin embargo, en las sociedades las decisiones ya son compartidas, tienen que estar todos de acuerdo para que se ejecute una acción. Entonces, esa puede ser una ventaja, puede ser también desventaja, ¿verdad? La forma en la que se toman las decisiones pues es diferente. Y por último,
el tema de los impuestos, la tributación, ¿verdad? Que hay varios regímenes aquí con nosotros que uno escoge pues el que más le convenga y siempre tratando de cumplir, ¿verdad? Con lo que la superintendencia pide. Tenemos que cumplir esa parte legal. Entonces, aquí lo que necesito ahora, vamos a hacer una pequeña actividad en la que ustedes van a tratar de identificar cada una de las sociedades que existen en Guatemala. Yo tengo acá unos nombres, los nombres de las sociedades y empresas, tengo los conceptos y quisiera que ustedes trataran de identificar a cuál se refiere cada uno de los conceptos que están acá. Vamos a tener 5 minutos para que ustedes lo armen, luego vamos a dar los conceptos correctos para que ustedes traten de definir, ¿verdad?, qué es cada una de ellas. Entonces yo les pediría que nos dividiéramos en grupos de 2, tal vez, para que lo hagamos. Vamos a tener 5 minutos para poderlo elaborar. Entonces yo les pediría, por favor, y por acá, por favor, entonces, armamos los conceptos y lo vamos a poner en la pared para que lo tengamos presente durante la sesión. Nos quedan 2 minutos. Cuando tengan un concepto de nuevo, si estoy de acuerdo que lo pongamos en la pared. Sí, por favor.
Sí. Tiempo. Entonces, como podrán darse cuenta, en Guatemala tenemos 6 tipos de sociedades y una empresa individual que están basados en el Código de Comercio. Entonces, solo para revisar los conceptos que hay en cada una de ellas según el Código de Comercio, vamos a revisar si tenemos el comentario, la definición correcta, ¿verdad?, en lo que ustedes colocaron allá. Entonces, la empresa individual dice que es aquella forma de organización empresarial en la que únicamente trabaja un individuo. Revisemos por favor si estamos bien con el concepto que colocaron. ¿Sí? ¿Los dos? Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. El segundo concepto es sobre sociedad colectiva. Dice que es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. ¿Está bien? No. No. Entonces, este es un tipo de sociedad, entonces, según el Código de Comercio, en las que los socios responden con todos sus recursos que tienen si en caso llega a suceder algo a la sociedad. La número 3, sociedad en comandita simple. Es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales. ¿Sí? ¿Están bien? Uno sí, uno no. Entonces aquí la gente aporta también su capital, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de sociedad. Responde también de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria, ¿verdad? Responde también con sus propios recursos. La número 3, sociedad de responsabilidad limitada. Es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. ¿No? Es que esa no estaba en la hoja. Eso no estaba. Pero sí está la definición. Sí, ahí está. Bueno. Pero sí está bien. Sociedad anónima es la que tiene capital dividido representado por acciones, ¿verdad? Y la característica de esta es de que los socios están de forma anónima, no se sabe quiénes son, a no ser, ¿verdad?, que ellos lo digan, pero aquí no se sabe quiénes son los socios y se hace una acta de constitución al inicio, solamente ahí aparecen los nombres de los socios. Entonces se llama sociedad anónima. Luego está sociedad en comandita por acciones. Es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Esta también es una comandita, se recuerdan que había una comandita simple. La diferencia de esta es la forma de hacer el capital, que también es en acciones, parecida a lo que es la sociedad anónima. Y está la sociedad de emprendimiento. Esta sociedad de emprendimiento fue creada hace 1 año, 2 años, tal vez que fue creada esta sociedad, que es un tipo diferente a las sociedades y hasta hace poco apareció en el Código de Comercio. La característica de esta es de que solo puede llegar a tener un máximo de 5 millones de capital. Al momento de llegar a ese límite, tiene que convertirse en cualquiera de las otras sociedades para seguir creciendo, ¿verdad? Este es
con la intención de apoyar a los emprendedores fue que se creó esta sociedad y es de manera reciente. Entonces, esos son los tipos de sociedades entonces y empresas. ¿Cuántos definimos bien? ¿Dos? Tres malas, Yo dos más. ¿Dos malas? Tres malas. Tres malas. Perfecto. Ahora, vamos a ver tal vez algunas ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. Vamos a dejar así. Las formas jurídicas que se nos habla acá, están las 4. La unipersonal, que es la empresa individual. Solo que esto, voy a hacerlo de nuevo. Las formas jurídicas son entonces, de manera general son 4. La unipersonal, que es la que pertenece a una sola persona, ¿verdad? Su nombre lo dice. Sociedad, aquí se contempla, según esta presentación, hay 4 tipos de sociedades, 5 tipos de sociedades que se englobarían en esto, en el que los socios son los dueños del negocio y toman todas las decisiones en conjunto. La sociedad anónima está por separado, con nosotros también es la que más se da, ¿verdad? Aquí en Guatemala es la que más se utiliza. Y la cooperativa, que tiene su propia ley, ¿verdad? Con sociedades solo aparece una responsabilidad limitada, pero la característica de esta RL, responsabilidad limitada, que está como sociedad, que solo puede llegar a tener 50 socios, lo más que puede llegar a tener. Y la cooperativa, aquí con nosotros, pues no genera ganancias, sino excedentes que sirven para hacer proyectos para beneficio de los mismos asociados. Y la principal característica es de que tienen que tener como mínimo 20 asociados. Aquí son asociados de 20 y hasta el número que ellos quieran tener. Entonces son las formas que más conocemos jurídicas de empresas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas? La unipersonal, ya se lo mencioné anteriormente, que las decisiones pues es rápida, uno toma la decisión en el momento y ejecuta automáticamente. Los procedimientos para iniciar también son simples y el costo es más bajo. ¿Qué desventajas? Que la empresa unipersonal es más arriesgada, porque yo arriesgo, yo tomo mis decisiones y si pierdo, pues soy solo yo pierdo todo, ¿verdad? Esa es una de las desventajas que tiene. En las sociedades tenemos que los procedimientos son más largos, el costo también es, globalmente es más alto, pero como se divide entre todos, ¿verdad? Se comparte el costo, entonces también es bajo a nivel personal. Todos los socios pueden presentar sus habilidades, es decir, pueden haber socios con diferentes conocimientos y habilidades y eso pues ayuda, ¿verdad? Porque algunas cosas que yo no maneje, pues otro lo puede manejar, entonces de esa forma se pueden apoyar. Reduce el riesgo porque al final de cuentas el capital es grande, pero el aporte es menor, ¿verdad? De manera personal, entonces todos comparten esa responsabilidad y se comparten también las deudas. Una desventaja es que la toma de decisiones tiene que ser compartida y es más lenta, tomar las decisiones. En la anónima, las ventajas, pues el riesgo es menor, ya que se comparte con los accionistas. Los accionistas son personalmente responsables, las deudas también se comparten y a menudo es visto como más estable. Las sociedades son más estables, por eso es de repente por eso que más se utiliza este tipo de sociedad. ¿Qué desventajas? Que es bastante complicado el costo y costoso formar una sociedad, lleva mucho tiempo y es bastante caro, ¿verdad? Y las decisiones también es lenta porque tienen que reunir a todos los socios para poder ejecutar algo. Esas son algunas ventajas. En la cooperativa, pues los riesgos financieros normalmente no son muy altos para los miembros y no hay responsabilidad personal por ninguna deuda. Es decir, yo soy responsable solo de lo que yo aporté, ¿verdad? Y no de lo que otros han aportado. Entonces, esa es una ventaja. Desventaja, la formación y el registro de una cooperativa es complicado y lleva también mucho tiempo. Y con nosotros regularmente se lleva de 1 año a más para que una cooperativa sea autorizada. Entonces es bastante largo el proceso. ¿Qué responsabilidades legales tienen todas las empresas? Aquí tenemos 4 tipos de responsabilidades que tienen y eso es para todas las empresas. Que paga impuestos. Con nosotros pues hablamos de 2 impuestos principalmente, que es el IVA, que se lo paga el consumidor, y el impuesto sobre la renta, que se paga sobre las ganancias que una empresa genera. Y hay varios regímenes, ¿verdad?, para poder hacer las declaraciones. Eso depende entonces de qué tipo de empresa o el tamaño de la empresa para poder decidir qué régimen queremos. Con los empleados, la empresa legal pues tiene ciertas responsabilidades. El salario mínimo aquí con nosotros, que es de 92.14 diarios.
que ya pues dolarizado estamos hablando como de $12 más o menos al día, que es el salario mínimo que tendríamos que cumplir, además de las prestaciones que debe tener. También las licencias y permisos, esas se establecen en el Código de Trabajo, ¿verdad? En el Código de Trabajo es donde aparece esto, de ciertas, cuando existen ciertos casos en empleados, pues se habla de qué tipo de licencia puede existir, o sea, permisos, ¿verdad?, para los trabajadores, y los seguros, que también con nosotros pues es el seguro social el que más funciona, ¿verdad?, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que funciona más como para accidentes, ¿verdad?, y algunas enfermedades graves que podría funcionar, y algunas empresas que también pueden tener algún seguro de tipo privado que ellas quieran pagar, ¿verdad?, por su cuenta. Entonces, con esto que nosotros hemos visto, tendríamos que definir entonces qué tipo de empresa es la que más nos conviene. Tenemos que investigar un poco más para hacer y tomar también la mejor decisión en cuanto a las empresas. Algunas conclusiones de esto es de que en Guatemala existen 7 formas legales de empezar una empresa, la individual y 6 sociedades. Cada forma legal tiene sus ventajas y desventajas que deben ser analizadas antes de tomar una decisión. Hay que analizarlo bien antes de iniciar un proceso, y todo tipo de empresa en Guatemala debe cumplir con todas sus obligaciones legales, todas, ¿verdad?, principalmente laborales y tributarias. Y esto, entonces, hasta acá llega la presentación. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hablar? ¿Quién pregunta? Yo tengo una pregunta. Usted mencionaba que hay una de las sociedades que es la que más se da en Guatemala. ¿Podría repetirme cuál es la que más se da? Es la sociedad anónima, porque a mucha gente no le gusta, ¿verdad?, que la gente sepa que son propietarios de empresas. Y entonces lo que se hace es, con nosotros regularmente se da más entre familia, ¿verdad?, por los conflictos que a veces pueden existir con otras personas. Y entonces aquí se hace una escritura de constitución, ¿verdad?, en la que se legaliza. Ahí tiene que aparecer y tienen que definir bien quiénes son los socios, cómo van a aportar el capital, porque aquí es por acciones, cuántas acciones va a comprar cada quien, y también cómo van a ser distribuidas las utilidades que genera el negocio. La sociedad pues es una manera amplia que le permite establecer varias empresas bajo esta misma sombría, ¿verdad?, de sociedad. Esa es la que más se utiliza en Guatemala. Las demás son bastante desconocidas. Entonces se llama la sociedad anónima y se da también la individual, que son las dos que más podemos encontrar aquí en Muy Guatemala. bien, gracias. Muy bien. Entonces, agradezco su atención e invitarles, ¿verdad?, para que se atrevan, que asuman los riesgos y que puedan tener éxito, ¿verdad?, con la empresa, definiendo también, por supuesto, el tipo de negocio que a ustedes les convenga. Entonces, gracias por estar y suerte con el negocio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.